Hola chicos y bienvenidos a Historias Escribe con H. Hoy os voy a presentar el último vídeo del tema número 1, ya que el siguiente contenido que veremos será en inglés, obviamente en clase. ¿Estáis preparados para una nueva lección de historia que os va a explotar la cabeza? Adelante con el PowerPoint. Como siempre, en la primera diapositiva os pongo el pequeño índice para saber dónde nos encontramos. En este caso estamos en el punto número 6, que es el último del tema, así que el siguiente será el examen. La prehistoria en España y en Andalucía. Ya hemos, en este largo viaje, en este viaje que hemos llevado durante estas semanas, hemos estudiado desde qué es la prehistoria, desde el proceso de hominización, desde todo el paleolítico, neolítico, edad de los metales, y ahora vamos a centrarnos a estudiar el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, pero no en el mundo, sino en nuestro país y en nuestra región, Andalucía. De modo que la estructura que tiene es muy similar a lo que hemos visto antes, ya que lo dividiremos en tres partes: paleolítico, neolítico. Atención con lo que estoy enseñando. Este es el eje cronológico de la prehistoria. ¿Os acordáis? Paleolítico empieza hace 4 millones de años aproximadamente, acaba en el 10.000 a.C. con la aparición del neolítico. El neolítico acaba en torno al año 4500 con la aparición del metal, y la edad de los metales acaba con la aparición de la escritura. Sin embargo, este eje cronológico tenemos que cambiarlo para el caso de España, ya que el caso de España y Andalucía es un poco distinto. El paleolítico empieza en España en torno al año 800.000 a.C. ¿Por qué en esa fecha? Porque en esa fecha es cuando aparecen los primeros seres humanos en lo que actualmente es España y Portugal. Aquí lo veis, aparece el primer ser humano en la península ibérica. También el inicio del neolítico es diferente, ya que no empieza en el 10.000 a.C., sino que empieza en torno al año 5.000 a.C., ya que es el momento en el que aparece la agricultura y ganadería en la península ibérica. Y finalmente, en el caso del inicio de la edad de los metales, también es distinto, ya que la edad de los metales empieza en torno al año 2500 a.C., ya que fue cuando aparece la metalurgia por primera vez en la península ibérica. Por último, el fin de la edad de la prehistoria se tiene que situar en torno al año 1100 a.C., momento en el cual aparece la escritura en la península ibérica. Como estáis dando cuenta, el eje cronológico general que tenéis que saber muy bien de la prehistoria se modifica un poquito adaptándose a las circunstancias diferentes que ocurren en nuestro entorno, en España y en Andalucía. Aquí veis por tanto los puntos en los que aquí veis por tanto los puntos en los que se dividen aquí veis por tanto los apartados o las partes en las que se divide este punto número 6. Comenzaremos viendo un poquito el paleolítico en España y en Andalucía, luego el neolítico en España y en Andalucía, y finalmente la edad de los metales también en España y en Andalucía. Fácil, ¿verdad? Empezamos con el paleolítico, que comenzó en torno al año 800.000 a.C. No sabemos bien dónde se encuentran los restos más antiguos de seres humanos en la península ibérica. Algunos investigadores piensan que los primeros restos de seres humanos se encuentran en la actual provincia de Granada, en España. Allí se descubrió hace bastante tiempo un resto de un posible ser humano al cual se le ha llamado el hombre de Orce. Sin embargo, es un tema muy polémico, ya que no queda muy claro si este es el primer resto de ser humano de la península ibérica, ya que la datación, es decir, la fecha en la que este hombre de Orce vivió, no se sabe muy bien. Otros investigadores incluso piensan que ni siquiera es un resto de un ser humano, sino que puede pertenecer a un animal. Por eso, otros investigadores piensan que los primeros restos de seres humanos aparecen concretamente en la actual provincia de Burgos, al norte de España, en un lugar que se descubrió por total casualidad, la llamada Sima de los Huesos. Esta Sima de los Huesos se descubrió cuando estaban intentando realizar por esta zona un ferrocarril. Al utilizar dinamita para destruir una montaña, por la cual tenía que pasar las vías de ferrocarril, encontraron este lugar, una especie de cueva totalmente vertical, en cuyo fondo se encontraba una gran acumulación de restos humanos. No solamente restos humanos, sino también restos de numerosos animales que durante literalmente cientos de miles de años se fueron cayendo poco a poco al no darse cuenta que había un gran agujero. Tras numerosísimas excavaciones arqueológicas, como las que podéis ver aquí, excavaciones de Atapuerca o de la Sima de los Huesos, encontraron el resto más antiguo oficial
de un ser humano en la península ibérica. Este ser humano incluso va a tener un nombre propio, distinto al de Homo erectus, Homo habilis o incluso Homo neandertal. Este ser humano va a conocerse con el nombre de Homo antecessor. Homo antecessor, que podemos ver aquí más o menos en una reconstrucción. Es muy interesante porque incluso algunas investigaciones apuntan de que Homo antecessor practicó el canibalismo, es decir, que se comían unos a otros. Hay que tener bastante hambre como para hacer eso, ¿no? También tenemos restos de época paleolítica muy cerquita de Burgos, concretamente en Cantabria, aquí también al norte. Allí nos encontramos los restos de pintura rupestre, esa pintura que desarrolló por primera vez el Homo sapiens, en una cueva llamada la Cueva de Altamira, como estamos viendo aquí. Esta Cueva de Altamira también fue descubierta por pura casualidad, por un personaje llamado Marcelino Sanz de Sautuola, concretamente no por él, sino por su hija. Durante muchísimo tiempo, Marcelino estuvo defendiendo el origen prehistórico de estas pinturas. Sin embargo, ningún científico de la época lo creyó, hasta que se encontraron otras pinturas muy parecidas en Francia. En ese momento, todo el mundo tuvo que ponerse cremallera en la boca y aceptar de que era realmente de la prehistoria. No olvidéis que la función que tenían estas pinturas rupestres era la de la magia simpática. Intentar que lo que se representaba en estas imágenes de cueva realmente sucedieran, es decir, la caza de animales. Existen muchas más pinturas de tipo paleolítico en otras partes de España, aparte de Cantabria. Por ejemplo, en la zona de Valencia nos encontramos con un tipo de pinturas que se realizaban no exactamente en cuevas, sino en lo que se conoce como abrigo rocoso. Un abrigo rocoso, como estáis viendo, es una pequeña cueva o una cueva muy poco profunda que se encuentra apegada a una montaña, a un cerro, etc. Allí los seres humanos, durante el Paleolítico, realizaron un tipo de pintura que se conoce como pintura esquemática, que como también estáis observando, representaban no solamente animales y escenas de caza, sino que también aparecen en esas escenas de caza los seres humanos. Pero hay una gran diferencia entre estas pinturas esquemáticas levantinas con las pinturas de Altamira, ya que las pinturas de Altamira tenían un nivel de detalle muy alto y sin embargo las pinturas esquemáticas, como bien dice su nombre, son mucho más simples, representando a los animales de una forma, como bien dice el nombre, mucho más esquemático y menos naturalista, menos apegada a la realidad, como aparecen en Altamira. Pero cuidado, porque también existen restos de pintura paleolítica en Andalucía, concretamente en nuestra provincia de Málaga. Allí nos encontramos con la Cueva de la Pileta, en Benaoján, Málaga. Dentro de esta cueva, varios investigadores descubrieron restos de pintura rupestre también, en el que también representaban animales, como por ejemplo, en este caso, como estáis viendo aquí, un caballo, aunque también existen restos de peces. No olvidéis que siempre los seres humanos representaban lo que veían, la realidad más cercana, animales y obviamente, estando cerca de la costa, pues peces. Ya sabemos qué pasó en la península ibérica durante el Paleolítico, más o menos, ya que existen una gran cantidad de lagunas al no existir las pruebas escritas. ¿Qué pasó en el Neolítico? Bueno, lo que sabemos es que el Neolítico no empezó en el año 10.000 a.C., empezó en torno al año 5.000 a.C., momento en el que aparece la agricultura y la ganadería en la península ibérica. Sabéis, porque ya lo hemos estudiado, que el Neolítico aparece exactamente aquí, en lo que se conoce como el creciente fértil. Pero claro, desde el creciente fértil hasta España, el Neolítico va a tardar en torno a 5.000 años hasta llegar. Además llegará por dos rutas, es decir, llegará por dos lugares distintos. Concretamente, llegará por el norte de África, hacia Andalucía y el sur de España, y también llegará por el Mediterráneo, hacia el norte de la península ibérica. De modo que nos encontramos con culturas que conocían la agricultura y la ganadería distintas. Concretamente, una de ellas la encontramos en la actual Cataluña, en la cultura de los llamados vasos campaniformes. Se conocen así porque el tipo de cerámica que desarrollaron para poder guardar el trigo y los cereales que producían eran como campanas, pero puestas al revés. Otra cultura neolítica muy importante la encontramos en la actual provincia de Almería, en Andalucía. Allí desarrollaron otro tipo de cerámica un poco distinta, la llamada cerámica cardial. Se llama cerámica cardial ya que durante el proceso de cocción de la cerámica, esa cerámica que podéis ver, utilizaban
un tipo de concha llamada cardium que imprimían, utilizaban como sello para dejar esas marcas que hacían de esta cerámica bastante vistosa. Seguimos con la edad de los metales. Como bien sabéis, la edad de los metales se inicia en torno al 4500 a.C. más o menos, ya que no hay ningún documento escrito que lo diga. Sin embargo, la edad de los metales no empieza en esa fecha, comienza después, en el año 2500 a.C., momento en el que aparece la metalurgia en la península ibérica por primera vez. Y acaba esta edad de los metales en torno al año 1100 a.C., cuando aparece la escritura por primera vez también. Al mismo tiempo, tenéis que recordar que la edad de los metales se divide en tres fases: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Vamos a ver cada una de esas etapas en la península ibérica. Con respecto a la edad de cobre, nos encontramos con también varias culturas, también localizadas en la provincia de Almería, como por ejemplo la cultura de los Millares, que como estáis observando ya es una cultura que tenía urbanismo, es decir, que empezaron a desarrollar las primeras ciudades, como aparece en esta recreación, que incluso tenían murallas. De modo que esto nos indica algo que ya indiqué en su momento cuando estudiamos la edad de los metales y sus características. Y es que aparece la guerra, aparece la violencia y las primeras guerras entre los grupos humanos, que obliga a que las ciudades también sean lugares defensivos, no solamente para vivir. Sin embargo, lo más interesante de la edad de cobre en España y en Andalucía es el desarrollo del megalitismo, que también hemos visto en el punto anterior. Concretamente, el megalitismo tiene algunos de los ejemplos más increíbles de toda Europa entera en Málaga, concretamente en Antequera, donde se encuentra uno de los dólmenes más increíbles jamás hechos, el dolmen de Menga, que os pondré un vídeo para que podáis ver en todo su esplendor, porque es realmente increíble. Este enorme sepulcro en galería es el más antiguo de los tres y constituye uno de los mayores exponentes del megalitismo europeo. Viendo construcciones como esta, realmente uno se pregunta, ¿cómo es posible que seres humanos, sin ningún tipo de prácticamente tecnología, como por ejemplo grúas, como por ejemplo máquinas, puedan construir un edificio tan gigantesco y tan pesado, prácticamente con cuerdas, con troncos y con sus manos? Para que veáis que los seres humanos, cuando se les pone un reto, son capaces de superarlo e incluso con creces. Somos sin duda una especie que se supera a sí misma. Nada de extraterrestres ni cosas un poco rarunas. Sobre la edad de bronce existen numerosos ejemplos, también en Andalucía y en el resto de España. Concretamente, en Almería aparece la cultura del Argar. También en Mallorca aparece la cultura de los talayots. O también en Granada, también tenemos algunos ejemplos. Sin embargo, el que más me interesa a mí sin duda es la cultura de Mallorca, en la edad de bronce mallorquina, ya que aparece la cultura de los talayots. Concretamente, era una cultura que tenían también construcciones de tipo megalítico, como por ejemplo los talayots, que estáis viendo aquí a la mano izquierda, que eran como torres de vigilancia, y las navetas, que también eran construcciones hechas de piedra de un tamaño realmente impresionante, que en este caso eran sepulcros colectivos, igual que los dólmenes, que también eran tumbas. La Edad de Hierro va a ser el momento en el que marca el fin de la prehistoria para la península ibérica. Durante la Edad de Hierro, dos pueblos que no eran de la península ibérica, sino que eran extranjeros, tanto los griegos, de Grecia obviamente, y los fenicios, que se sitúan en la actual zona, que se sitúan muy cerquita de Mesopotamia y Egipto, van a llegar en barco cruzando todo el mar Mediterráneo hasta la península ibérica. Aquí podemos ver dónde se encuentran los fenicios y donde se encontraban los griegos. Con sus barcos, los fenicios van a llegar a las costas de Andalucía. Y aquí, en la actual provincia de Cádiz, que obviamente no existía, van a fundar la ciudad más antigua de España y posiblemente de Europa, que es la actual
Cádiz, que tiene más de 3000 años de antigüedad. Vamos, una auténtica viejuna, pero con mucho arte. Los fenicios y los griegos no solamente se establecieron en la península ibérica, fundando pequeñas ciudades llamadas colonias, sino que también trajeron un auténtico tesoro. La escritura, trajeron los primeros restos de evidencias escritas de la península ibérica. Por tanto, con la llegada de fenicios y griegos y la aparición de la escritura, la prehistoria en la península ibérica pone su fin y se inicia una etapa totalmente nueva, como va a ser la Edad Antigua. Y con esto ponemos fin al tema número 1. Un tema en el que hemos estudiado de todo, toda la prehistoria. Hemos condensado literalmente casi 4 millones de historia humana en un par de vídeos y en un solo tema. Esto significa dos cosas. Uno, qué bueno soy resumiendo. Y número 2, qué poco sabemos de la prehistoria. No olvidéis que no tenemos fuentes escritas. Todas las fuentes que tenemos son restos arqueológicos, restos materiales. De modo que aún existen una gran cantidad de desconocimiento sobre muchas cosas que ocurrieron durante este periodo tan interesante. Pronto veremos el inicio de la Edad Antigua. Hasta entonces nos veremos en el siguiente vídeo y en el siguiente tema. Portaos bien, utilizad las mascarillas y estudiad. ¡Hasta luego, chicos!